Hola, profe Cris, soy Rodrigo Muñoz de la ciudad de Cali. Ya me llegaron los equipos que compramos a través de usted. Aquí tenemos 4 paneles solares de 580 vatios y además tenemos un inversor de 10 kilovatios que tiene dos MPPT, tiene su entrada de AC y tiene su salida de AC a 110 y 220. Igualmente pues tiene sus comunicaciones y el equipo viene con breakers incluidos. Profe, por este lado también tenemos la batería, que es una batería de litio, marca IPIVER, es de 48 voltios, 100 amperios hora. Así es, familia, hoy les voy a enseñar cómo deben empezar un proyecto de energía solar, qué debo de tener en cuenta, dónde poner los paneles solares, cómo es el análisis del tablero de mi casa, el tablero de breakers, cómo son las conexiones generales. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Así que asegúrate de quedarte hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos y recuerden que al final están las sorpresas. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, mi gente linda, lo primero que hay que tener en cuenta es dónde vamos a colocar los paneles solares para ubicar el norte, el sur. ¿Cómo sería el recorrido del sol? Vamos a descubrirlo juntos a continuación. Bueno, mi gente linda, nosotros nos ubicamos en Google Earth y ubicamos el lugar. Aquí lo hemos ubicado, norte, sur. Entonces el norte quedaría para allá, el sur para acá. Y básicamente el sol estaría haciendo este recorrido. Entonces los paneles pues recibirían sol todo el día prácticamente. Y aquí los vamos a posicionar. Entonces, a pesar de que la inclinación debería ser hacia el sur, utilizar más que todo esta orientación también nos podría servir muy bien porque el sol estaría impactando todo el día sobre esta superficie. Entonces, ese es el paso número 1, validar de que los paneles estén bien ubicados con respecto norte-sur y que todo el día les dé el sol con la mejor energía. Vamos al paso número 2. Paso número 2, vea donde le salieron la flechita, ahí vamos a colocar los paneles. Entonces, por medio de tubería IMC o MT certificada para exteriores, vamos a bajar por todo el borde de la pared y justamente en el primer piso, en este patiecito pequeño, vamos a hacer un cuartico eléctrico en donde vamos a colocar el inversor, las baterías y demás, y después por medio de tubería en el cielo falso vamos a ingresar a la cocina. Bueno, la película es la siguiente, ve, aquí baja positivo, negativo, tierra de paneles, aquí vamos a colocar el cuarto eléctrico donde vamos a colocar el inversor, las baterías, protecciones, y vea, en todo ese cielo falso va a salir la alimentación del inversor de corriente alterna y lo que bote la planta solar, o sea, el input y el output. ¿Y a dónde van? Pues a la cocina donde está el tablero principal de la casa, porque la energía tradicional llega a este tablero. Entonces aquí vamos a posicionar un tablero de protecciones de la planta solar. Bueno, mi gente linda, aquí llega la energía de la calle, vea. Con cable número 4, breaker de 50 amperios, llegan 22 líneas. Vea el contador, tan bonito, tan hermoso. Y de aquí, de este breaker, es que alimentamos la energía de toda la casa. Entonces, debemos de tener muy presente eso. Bueno, vamos a hacer una prueba de carga instalada. Básicamente vamos a encender todo lo que tenemos en esta casa. Tenemos 3 aires acondicionados, ¿cierto? 4 aires acondicionados porque tenemos 3 normales y 1 portátil. Y ahí tenemos una olla arrocera, una guaflera. Entonces vamos a ver cuánto estamos consumiendo en estos momentos. Estamos consumiendo 17 amperios en L1 y en L2 estamos consumiendo 17 amperios. Esta prueba que estamos haciendo en estos momentos en el respectivo tablero es supremamente importante. ¿Por qué? Porque primero vamos a darnos cuenta si las fases están balanceadas. O sea, si el consumo por fase es muy similar y vamos a calcular cuánto sería la potencia máxima que estaría consumiendo la casa. Entonces ahora vamos a encender otro aire acondicionado. Este es el otro aire acondicionado que vamos a encender. Es un
aire acondicionado portátil. Este consume bastante, está a 110. Entonces vamos a ver el tablero. Prenda el televisor también, sí. Ahí está conectada la nevera, ¿no? Bueno, vamos a ver cuánto se subió esto aquí. 19 amperios en L1, casi los 20. Vamos a ver L2. Ya estamos teniendo unos 23 aproximadamente. O sea que ahí estaríamos recargando más en L2 que en L1. Me imagino que el aire portátil va a estar más relacionado en L2. Aquí tenemos el tablero de circuitos. Tenemos varios circuitos. Unos circuitos a 220, otro a 110. El barraje de neutro y el barraje de tierra. Pues la tierra aquí la están simulando conectándolas todas. Bueno, vamos a hacer el inventario de tensión. Aquí estamos probando L2 con el neutro. Nos está marcando 120 voltios. Ahora marcate L1. 120 voltios, muy similar. Y ahora L1 y L2. Tenemos en total 206 voltios. Conclusiones rápidas de lo que hicimos. Pues básicamente hemos encontrado que lo máximo son más o menos 25 amperios a 220. Entonces si hacemos la multiplicación, nos daría ciertamente 5.500 vatios en total de consumo. El inversor es de 10.000, entonces estamos manejando la tranquilidad tranquilamente, no hay ningún problema. Bueno, mi gente linda, llegamos al final de este video. Pero esta es la primera parte de este espectacular proyecto. Próximamente subiremos los demás adelantos en donde ya estaríamos anclando los paneles y conectando todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica. No se les olvide que a continuación están las sorpresas. Suscríbanse para que no se pierdan de la segunda parte y nos vemos en una próxima clase gratuita. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos. Bueno, vamos a terminar este video de una forma más informal. Como ustedes se darán cuenta, hacer estos videos requiere de mucha inversión en tiempo, investigación y demás. Si me quieres apoyar realmente, lo puedes hacer de una forma muy sencilla.
cada vez que compres en Amazon, métete primero a mi canal de YouTube, el Profe Cris. Le das clic ahí abajito donde dice gracias Dios, gracias, y te llevará directamente a Amazon. Y ahí puedes comprar lo que tú quieras. No necesariamente lo que está en mi tienda, pero solamente por el hecho de haberte metido de esa forma, a mí me pueden dar unos puntos que me ayudarán a seguir estando aquí creando contenido para ti. Nos vemos en una próxima clase.